Vale, Julio, pues retomando un poco esos inicios para que la gente también, pues oye, se ponga en contexto y entienda un poco el crecimiento. ¿Cómo fue? Porque con 24 años entonces compras esa primera casa y ¿cómo sigue? Sí, pues mira, ahí paré un poco mi crecimiento inmobiliario y me centré bastante en mi crecimiento profesional como ingeniero, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final necesitaba también una seguridad trabajando para otra empresa para que un banco me pudiera dar dinero. Porque si no, gracias al apalancamiento, no iba a tener un crecimiento tan rápido como el que luego pude tener. Entonces, estuve 7 años trabajando para una fábrica de producción de maquinaria para el procesamiento de almendras y sésamo. Ese crecimiento fue, por un lado, súper divertido, pero bueno, por otro lado, yo iba haciendo pequeñas compras. En Alcoy, pues cogí con un amigo, vi una oportunidad de una vivienda dividida en dos que se vendía por 40.000 euros. Había ahorrado 20.000 euros en ese caso. Mi amigo también había ahorrado 20.000 euros y fue la primera inversión que hice en conjunto con una persona. Esa vivienda la tuvimos alquilada durante 8 años. En 8 años recuperamos... ¿La compraste? Perdona que te interrumpa. ¿La Sí. comprasteis a tocateja? Ese caso sí. Sí. Porque ya tenía al final bastantes años de ahorro en un buen trabajo. Claro. Al final en una buena empresa cobraba bien. Vale. Y 20.000 euros es un ahorro que yo creo que es más fácil llegar si al final tienes un crecimiento en el trabajo y ahorras. Porque también puedes ser totalmente derrochador y no ahorrar un duro. No ahorrar un duro, efectivamente. Entonces, bueno, engatusé al primer amigo que se metiera al sector este conmigo y compramos esta vivienda. En esta vivienda hemos tenido impagos, hemos tenido al final muchas vivencias y he aprendido mucho de ellas. Pero bueno, por no centrarnos en lo malo, al final los números buenos es que recuperamos cada uno nuestros 20.000 euros y la vendimos hace 2 años por el doble, por 80.000 euros. Claro. Entonces al final fue un negocio redondo. Claro. Y bueno, eso por un lado. Luego por otro lado, pues otra vivienda en Alicante que la tenía de herencia de mis padres, de mi madre. La cogí, la metí en vacacional y empecé un poco a tocar este tema. ¿Empezaste tú solo o esa también Esto lo con hice tu solo. amigo? No, esta la hice esa solo. ya tú solo. Sí, el tema del vacacional lo empecé yo solo porque, bueno, esta vivienda la tenía un familiar mío, vivía en ella, era la tía de mi abuela, falleció y cuando falleció pues dije, ostras, ¿la pongo en alquiler o qué hago con ella? Y vi que estaba un poco en auge el tema del vacacional y dije, voy a probar. Y nada, la metí a este mundo y claro, empecé a ver que generaba unos 35.000 euros al año. ¿Cómo lo alquilabas? ¿Por qué plataforma? Airbnb, Booking, siempre. Airbnb, ¿no? Sí. Entonces estos 35.000 euros más el sueldo, más que ya también había conocido a mi socio y estábamos haciendo el rent to rent de su madre. O sea, al final empecé a generar un ecosistema que me ayudó a poder ir creciendo, por un lado, con la gestión de otras personas con su patrimonio de viviendas, mi propio patrimonio, porque ya iba generándome un cash flow, ya sea por mi trabajo más lo que me generaba la vivienda, y entonces ya iba buscando en el mercado otras oportunidades. No sé, la siguiente que compré creo que fue una en el centro de Alicante con la idea de hacer un flip. La compré por 155.000 euros. Perdona que te interrumpa para que la gente también vaya entendiendo estos conceptos de rent to rent, por ejemplo, porque lo estamos dando por hecho. Vale. Que yo en este caso sí que lo entiendo porque estoy metido en el tema y demás y entiendo que igual Fernando también. Sí, pero sé que hay mucha gente que igual no. El rent to rent es el tema de alquilar para volver a alquilar. Exactamente. El tema de flipping, comprar, reformar y vender. Exactamente. Al final el rent to rent es un acuerdo con el propietario en el que nosotros reformamos la casa y acordamos un alquiler por 10 años sin subir ese alquiler durante 10 años porque es el tiempo en el que nosotros le íbamos a sacar la rentabilidad a esa inversión. Hemos llegado a hacer ya 2 reformas porque cuando empezamos no teníamos el mismo capital y según fuimos creciendo pues ya tenía más sentido pues, hacer una segunda reforma, que la verdad es que pegamos un salto de que esa propiedad generaba 25.000 euros anuales a generar 45.000 euros anuales con esa segunda reforma. Luego, por el otro lado, hice mi primera compra de vivienda para vivir, que esto luego detecté que era un error, pero en ese momento para mí tenía todo el sentido del mundo.
Yo vivía en mi casa, en una casa con mi abuela y mi pareja en ese momento, que era expareja, y se hizo un poco insostenible. Entonces, al final, me empujaba para irme de alquiler a algún sitio, pero yo decía, yo voy a poner dinero para otro, No, yo compro, invierto y me voy de alquiler. Perdón, me voy de vivienda comprada. Compré la vivienda, la reformé, nos fuimos a vivir allí. Y claro, en ese periodo me empecé a dar cuenta que como me había apalancado con bastante dinero en esa operación, era muy complicado conseguir más financiación para poder seguir creciendo. Entonces, bueno, mi crecimiento ahí se retrasó un poco, pero seguí, pues si me salía alguna operación que por lo que sea, como ganaba más dinero de las otras propiedades y de mi trabajo, los bancos me daban dinero. Pues compré otra vivienda en el centro de Alicante con la idea de hacer un flip, que era donde nos habíamos quedado antes de explicar lo que era. Esa vivienda la compré un poco antes de pandemia, le hicimos por 155, bueno, más gastos 170, le metimos 40.000 euros en reforma y decoración y cuando la puse en el mercado, el precio de mercado pues, serían como 300.000 euros. Yo, viendo los números, dije, bueno, si la vendo por 270 he pegado aquí un pelotazo. O sea, ha salido muy bien. La puse en pandemia en 320.000 euros. Llegó una persona que necesitaba sacarse la Golden Visa y tal, y me la compró al final por 275.000 euros a tocateja. Esa fue la primera operación tipo flip que hice y la verdad es que también son operaciones súper interesantes y rentables. Siguiendo luego un poco el hilo de cómo fui comprando más viviendas, que al final son muchas, o sea, son actualmente pues unas casi 30, son 29 viviendas. Todas esas lo hacías a título personal, ¿verdad? Sí, a título personal. En ese momento lo hacía a título personal. Ahora ya he cambiado un poco la forma de hacerlo y lo estoy haciendo en sociedad. Vale. O sea, ahora cuando con un amigo me meto a hacer una inversión o con un grupo de amigos, montamos una sociedad y con esto es mucho más fácil poder meterle los gastos reales, porque al final, si tú como persona física haces una operación, esa operación va en tu año fiscal y los gastos que le puedas meter no son los mismos que le puedes meter a una sociedad. En cambio, si tú con una sociedad vas haciendo inversiones, al fin, o sea, vas pudiendo, si has tenido pérdidas, lo puedes aplicar a las ganancias siguientes. O sea, vas haciendo tienes una empresa y tienes compras de inmuebles y ventas de inmuebles y tienes gastos. Entonces, todo eso está muchísimo más atado y es mucho más beneficioso que cuando eres una persona física. Pero evidentemente tienes que tener un cierto volumen para poder ser interesante, porque al final los gastos que conlleva tener una sociedad, no a todo el mundo se lo recomiendo. Claro. Que lo haga. Nada, entonces por lo que estaba diciendo, he hecho inversiones más individuales, podría decirte 1.000, o sea, bueno, 20 y algo, pero creo que al final tampoco son todas muy parecidas. Voy comprando, voy mirando si puedo sacar licencia vacacional, si cumple las leyes que hay en el momento y las pongo en el mercado y las gestiono lo mejor posible. Perdona, Fernando, ¿a partir de cuántas propiedades recomiendas tú hacerte una sociedad y invertir como sociedad? Entiendo patrimonial, ¿verdad? Más que número de propiedades, si tú tienes claro que vas a meterte en esto, desde ese momento. O sea, en ese momento hazlo, porque al final, cuantos más años pasen que tú tienes la propiedad a tu nombre, más plusvalía vas a tener que pagar luego. Vale. O sea, yo cada propiedad que he tenido que pasar a una sociedad, yo he tenido que hacer números con Hacienda y pagar esa ganancia que he tenido según ellos. Vale, o sea que si tú tienes claro que vas a comenzar a invertir en inmuebles y que no solo te vas a quedar en uno o en dos, sino que tu idea es seguir creciendo y abarcar los máximos inmuebles. Cuanto antes. O sea, cuanto antes no quiere decir que hagas eso antes de empezar a hacerlo. Claro. Juega una vez, mira a ver qué tal te mola el juego y cuando veas que es tu juego, pues, tírate a la piscina. O sea, móntate una sociedad y ya ve con ese objetivo. Luego yo, por otro lado, también he comprado empresas de otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces me hice una holding un poco con un sentido más lógico de tener una patrimonial, tener una empresa que opera las viviendas patrimoniales y luego tengo otras sociedades para los otros negocios que tengo. Y si ahora, no sé, me sale la oportunidad de montar una aplicación móvil, pues montaré otra sociedad que cuelga de la holding con el sentido de hacer las cosas con un sentido. Claro. O sea, no es al final de si no lo haces así, no lo hagas. No. Lo más importante es hazlo. O
O sea, empieza a invertir y empieza a moverte. Porque todo lo que vayas a hacer te va a enseñar. Sí, empieza con una y poco a poco pues vete también informando, vete cada uno mejorando y viendo a ver cuál es la mejor forma, pero es cierto que ahora se está poniendo muy de moda el tema de las holding y de las estructuras, hacer una estructura fiscal pues con sentido. Y es cierto que es muy beneficioso porque luego te paras a mirar exactamente pues todo lo que tienes que pagar de plusvalías si es a título personal, que no tienes que pagar de plusvalías porque si lo derivas todo el beneficio a una holding pues no tienes que... Entonces es cierto que tiene sentido y no hay que hacerlo de primera porque evidentemente el que nos esté escuchando que no sepa absolutamente nada de inversiones pues evidentemente coge una casa, alquílala y vete informando poco a poco, pero sí es interesante que cuanto antes mejor. También depende un poco del perfil, ¿no? De persona que seas. Igual si eres un asalariado, si eres una persona que trabaja para una empresa y no tienes tu propia empresa, pues igual, oye, también hay que valorar todo con un gestor y ver qué te merece la pena. Si te merece la pena abrir una patrimonial, si te merece la pena abrir una holding y en realidad solo tienes una empresa que es tu patrimonial. Ver un poco todo eso, cada caso es un mundo. Es exactamente eso. O sea, si tú al final lo único que quieres es, oye, necesito un colchón de 1.000 euros al mes y lo invierto en inmobiliario, no es tu perfil, o sea, no te metas en una patrimonial. Pero si lo que al final vas a hacer es cada vez comprar más y ir haciendo una bola de nieve, pues mejor que empieces con las cosas con una base sólida y bien hecha y que te informes con un buen asesor fiscal. O sea, no cojas las redes y digas, no, me monto una LLC aquí. O sea, déjate de historias que al final te van a crujir. Claro. Y aparte de comprar casas y alquilarlas a nivel personal o con ciertos socios, también tienes una empresa de gestión de alquileres, ¿verdad? Sí, yendo por el otro lado de no inversión privada, empezamos en el 2016 o... No sé, sí, en el 2016 empezamos a ser una empresa, porque al final, como decía, empecé por mi cuenta y ibas cogiendo cosas de confianza y bueno, fue un crecimiento totalmente orgánico. No pusimos más dinero que del inicio de montar una empresa, una SL, que son 3.000 euros, entre mi socio y yo. Y nada, y fueron entrando casas poco a poco, fuimos, pues según íbamos necesitando empleados, contratando empleados, y según íbamos necesitando subcontratar trabajos de limpieza o de cualquier cosa que surgiera, o cosas de reformas o arreglos, pues íbamos un poco tirando de ir creciendo, apoyándonos en la subcontratación de otras empresas. Vivimos y gracias a esa forma de hacerlo no tuvimos un gran problema porque tampoco tenemos una oficina ni en propiedad ni alquilada porque no hace falta, o sea, todos nuestros empleados teletrabajan y bueno, lo gracioso es que ahora nos estamos reuniendo una vez a la semana por petición de ellos porque al final el teletrabajo es un poco peligroso. O sea, el estar solo en tu casa trabajando todo el día tiende luego también a ser aburrido y está muy bien que puedas de vez en cuando pues, compartir momentos y aprender del uno del otro. Y la verdad es que bueno, a día de hoy esta empresa fue creciendo, como decía, orgánicamente hasta a día de hoy que hemos llegado a gestionar 150. Ahora habrán caído algunas, pero porque siempre en esta época suele haber bajada de viviendas y luego cuando se acerca marzo empieza a haber otra vez subida de viviendas. Con el buen tiempo. Con el buen tiempo. Y sí que es verdad que este año ha sido ya el primer año que el crecimiento de viviendas se ha medio estancado por la regulación y por todo los cambios que están habiendo. Sí, claro. Se ha mantenido. ¿Cuántas personas sois, Julio, en la empresa? Ahora mismo 9, contándonos a Borja y a mí. 9 personas con vosotros y gestionáis 150 casas. Muy poquitas. Nos apañamos mucho de la tecnología. Muy poquitas personas, quiero decir. Sí. Porque propiedades no son pocas, 150. Claro. Muy poquitas personas para gestionar tal cantidad de propiedades. Sí, aparte a nivel nacional. O sea, al final, cuando hay un problema en Galicia y tienes que solventarlo desde aquí es un hándicap. Y al final haces una red allí que también pues, todo esto te lo cubre y lo atas muy bien.